Quiero compartir una palabra del Señor este día. La Biblia nos enseña desde que leemos el Génesis en adelante, todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, todo lo que Dios hizo con la humanidad, fue con un diseño de multiplicación. Cada vez que Dios hizo, cada vez que Dios trabajó, cada vez que Dios pensó en algo, Dios lo hizo con la capacidad de multiplicarse. Y usted lo puede ver que todo lo que existe en esta tierra tiene una capacidad de multiplicarse o de desarrollarse o de incluso que se creen más a través de una sola cosa. Usted puede ver los árboles afuera o cuando viaja en algún lugar y cada árbol tiene un fruto con una semilla y esa semilla vuelve a dar otro fruto. Si usted piensa, los animales tienen esa capacidad de poder desarrollarse y multiplicarse. Todo lo que fue creado por Dios tiene esa capacidad de multiplicación, de crecimiento. Como así también nosotros tenemos integrado en nuestro ADN esa capacidad de desarrollarnos y ser agentes de multiplicación. Por lo tanto, cada vez que nosotros pensamos en un diseño divino de Dios de hacer más, de multiplicarnos, también debemos pensar en nosotros, que nosotros somos creación de Dios y como creación de Dios somos aquellos que podemos multiplicarnos. Ahora, en alguna oportunidad estuve leyendo un libro acerca justamente de lo que Dios hace en nuestra vida y cuando Dios le dio la capacidad al hombre de poder desarrollarse y multiplicarse, en muchas oportunidades nosotros le hemos pedido a Dios darnos la capacidad de multiplicarnos y recibir una bendición. Y si bien es correcto que podamos pedirle al Señor para nuestras necesidades y todo, muchas veces en nuestra vida hemos tenido la oportunidad y hemos tenido en nuestras manos quizás no el fruto ya creado, ya listo, sino también nosotros hemos tenido la capacidad de tener semillas. Diga conmigo semillas. Y estas semillas son los que en algún momento pueden dar mayor fruto. Quizás si usted tiene una semilla en sus manos y va a caber en la palma de su mano, lo va a ver quizás como algo insignificante, como algo pequeño. Pero esa semilla tiene poder en sí, en su ADN, porque Dios lo creó para dar fruto. Y cuando esta semilla es plantada bajo tierra, aunque usted no lo esté viendo físicamente, ya comenzó a echar raíz, ya comenzó a crecer, ya comenzó su proceso de avance y de crecimiento, y en algún momento lo que era pequeño, después va a ser algo tremendo, algo grande, algo glorioso, porque la semilla que fue plantada va a crecer. Y así en nuestra vida, así en el Evangelio, también tenemos esa capacidad de desarrollarnos, de multiplicarnos y de crecer. Por lo tanto, dentro de usted está el ADN, está en su genética el ser más de lo que es ahora. ¿Cuánto me dicen amén? En usted está la capacidad, está el ADN, en su cuerpo, ese ADN espiritual para que usted se pueda desarrollar y crecer y ser mucho más de lo que hasta hoy en día ha alcanzado. Si usted cree que ha alcanzado hartas cosas de Dios, créeme que hay mucho más de parte de Dios esperando para su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a leer algunos versículos que vamos a ir entendiendo esta palabra del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 10... Ezequiel capítulo 36, versículo 10, Dios habla acerca de que Dios nos hizo como seres de multiplicación. Y Dios dice, y haré, ¿qué dice? Dividir, no, dice multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Es Él el que trae la multiplicación y es Él el que produce en nosotros el crecimiento y la multiplicación. También lo dice en el libro de Lucas, capítulo 13, Lucas capítulo 13, en el versículo 18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza, a una semilla de mostaza, ¿verdad?, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. El reino de Dios
es como una semilla que cuando es plantada, esta crece y produce mucho fruto. Pero en el proceso de que nosotros estamos como semilla, en el proceso de un crecimiento, cuando usted planta algo, yo le hago una cosa, ¿usted puede ver debajo de la tierra? ¿Cierto que no? Creo que fue el año pasado o antepasado, mis hijos les dio por ser agrónomos en un momento. Y comenzaron a hacer, les gustó la idea de los colegios cuando plantan cositas, semillas, el poroto, que usted lo siembra en algodón húmedo. ¿Alguien hizo ese experimento alguna vez? La zanahoria debajo del agua, sacando las raíces. Bueno, a mi hijo le tocó eso, pero a él le quedó gustando. Y plantó un cuesco de una palta. Vio videos tutoriales, leyó, se metió en internet, se instruyó y sabía todo el crecimiento. El tema es que un cuesco demora tanto en crecer que hay que tener paciencia. Entonces, cuando comenzó a crecer, pensaba que estaba muerta la semilla y que no iba a funcionar. Pero ahí estaba, paciencia, que ya va a crecer. Entonces, todos los días lo iba a revisar, iba a ver cómo estaba aquel cuesco de esa palta, para ver cómo iba creciendo, hasta que de repente pasaron los días, y no fueron pocos, fueron varios días cuando recién comenzó a echar raíces. Y él lo podía ver porque lo puso dentro de un vaso plástico, y lo podía visualizar, pero no podía, y después comenzó a crecer un tallo. Pero eso ya pasó como al mes o los 2 meses, recién comenzó a sacar un tallo, pero lo primero que hizo fue echar raíces, fue crecer hacia abajo, hacia un lugar donde no se ve. Y donde incluso muchas veces para nosotros es la incertidumbre si lo que estamos haciendo está funcionando en la vida o no. Si lo que estamos haciendo realmente está siendo de bendición o hay algo que estamos haciendo quizás incorrecto. Pero que no podamos ver algo no significa que no esté dando resultados o que Dios no esté trabajando en eso. Porque aunque no podamos ver, sabemos que Él está trabajando en nosotros. Aunque no podamos ver resultados en su momento, por la fe creemos que Dios está trabajando. Y en medio de todo este proceso, Dios se ha guardado el silencio muchas veces cuando Él nos envía una promesa. Cada vez que Dios habla acerca de una promesa y habla acerca de hacer algo, Dios nos dice la promesa, pero no nos dice el proceso que vamos a vivir para llegar a esa promesa. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha puesto a pensar? Mire, dice la Biblia que el padre de la fe, ¿quién fue? Abraham fue el padre de la fe. Pero aún así, él no solamente tuvo la fe para creer y presentar a su hijo en sacrificio, que es verdad que fue Isaac, sino también primero, antes de eso, su fe probada para creer, para moverse de un lugar a otro, aún sin saber a dónde él iba a ir. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice la última frase? Y salió sin saber a dónde iba. Cuando usted va de vacaciones, ¿a usted le gusta programarse? ¿Usted planea dónde se va a quedar? ¿Dónde va? ¿Qué centros van a haber? Durante un tiempo comienza a haber atracciones, lugares específicos para ir a visitar. Si usted ya conoce un lugar, quiere conocer después lugares nuevos y se planea para eso. Pero imagínense que Dios le diga a usted, ¿sabes qué, Claudia? Vamos a ir de vacaciones. Perfecto, ¿cierto? Y amén, gloria a Dios, por eso salen de vacaciones. Y dice, ¿pero a dónde vamos a ir? Vamos a ir de vacaciones. ¿Pero dónde vamos? No sabe si tiene que ir a una playa o a la nieve. No sabe si le está diciendo, vamos a ir fuera del país o dentro del país. ¿Y qué ropa tengo que llevar? Para ese lugar, para esas vacaciones, ¿cómo tengo que vestir? ¿Qué tengo que llevar en mi maleta para llegar a aquello que Dios me está invitando? Entonces, a veces, cuando Dios nos entrega una promesa a nuestra vida o nos dice que algo vamos a alcanzar, algo vamos a lograr, a veces Dios no nos da los detalles del proceso de cómo vamos a llegar a ese lugar, sino lo que Dios está esperando es que podamos creer, que nuestra fe sea puesta en acción para que también podamos creerle a Él que Él tiene todas las cosas bajo control. Porque cuando el hombre tiene un cierto grado de incertidumbre, se aleja de esas cosas.
Cuando el hombre pierde un poco el control de la situación o de las cosas que quiere hacer o lo que quiere estar, de tener el control de las situaciones, el hombre tiende a retroceder, hombre y mujer me refiero. ¿Por qué? Porque está perdiendo de cierta manera el control. Pero dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero obedeció. Entonces, cuando Dios le entregó una promesa, simplemente Él no se aferró al lugar físico, sino que se aferró a quien le prometió y a quien le pidió esa palabra de salir de un lugar a otro. Por lo tanto, su fe no estaba arraigada en las cosas materiales, en las cosas naturales, en las cosas que sus ojos podían ver, sino que estaban fundamentadas en aquel que lo prometió. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Egipto. El mismo pueblo de Egipto que estuvo en esclavitud, estuvieron presos trabajando como esclavos ante todo ese pueblo, clamaron por un Salvador. Clamaron para que viniera alguien que los sacara del proceso donde estaban viviendo de esclavitud. Y ahí fue cuando, a causa del clamor del pueblo, aparece Moisés y los saca de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y Dios lo levantó porque hubo un pueblo que se levantó y clamó por un libertador. Y quiero decirte, iglesia, que si Visión de Cristo está acá en la Florida, es porque hay un clamor en esta comuna para que se levanten iglesias, para que se levanten personas a compartir el Evangelio, a compartir la palabra de salvación, a compartir la palabra de sanidad, a compartir la palabra de restauración. Por lo tanto, usted está acá producto de la oración, del clamor de una nación, de una comuna, de un sector que está gimiendo a gritos por ayuda, que está gimiendo a gritos para que alguien venga a traer solución a sus problemas. Porque están clamando, están acá, le estoy predicando a la gente correcta este día. Entonces Dios está posicionando en lugares específicos a la gente idónea para ese sector. Dígale que a su lado, tú eres la persona idónea para esta comuna. Tú eres la persona idónea para este sector. Entonces tú no estás acá simplemente para escuchar un mensaje, sino también para que Dios te pueda lanzar a hablarles a otros, para aquellos que están clamando ante Él, ¿verdad? Entonces viene este proceso y Dios los saca del pueblo de Israel. Imagínense que si Dios le hubiese dicho todo lo que tenían que pasar, el pueblo no sale. Si Dios le hubiese dicho, mire, van a salir, pero van a cruzar un desierto, se van a enfrentar ante un río, ¿verdad? Además de eso, van a tener que enfrentar el hambre, no van a tener que comer, no van a tener cómo plantar en el desierto, no va a haber agua, no va a haber pozos. El pueblo no sale. El pueblo no sale porque va a querer estar en un lugar cómodo, seguro, antes que salir y el proceso por el cual ellos van a vivir. Entonces después vienen y ellos comienzan a quejarse. El pueblo de Israel comenzó, usted sabe la historia, muchos de ustedes, de que comienzan a quejarse de las cosas que no tenían. Que tenían frío, columna de Dios le puso de fuego por las noches. Tenían calor, le puso una nube para que los cubriera del calor. Tenían hambre, les mandó maná. Tenían sed, sacaban agua de la peña. Y así comenzaban a quejarse muchas veces. Incluso en una oportunidad, Moisés subió al monte donde recibió las tablas de la ley, de los mandamientos, ¿verdad? Y en ese momento, mientras que él estaba arriba, el pueblo se desesperó y dice, Moisés aún no baja. Aún no baja Moisés acá, así que por favor, Aarón, hácenos imágenes para poder orar a los dioses. Y mientras que Moisés estaba clamando en el cielo, estaba abajo un pueblo haciendo estatuas de oro para adorar a los dioses que le pudiesen salvar del proceso que estaban viviendo. Entonces, aún en medio de ese proceso, que iban camino a una tierra prometida, ellos siguieron pensando en todo lo negativo, en todo lo malo y quejándose del proceso que estaban ellos pasando. Pero en medio de todo ese proceso, Dios comenzó a hacer cosas grandes y milagrosas con ellos y comenzó a hacer milagros sobrenaturales. Y aún así, los milagros no cambiaron su manera de pensar. Los milagros no cambiaron su estructura mental. Dios después se refirió a ese pueblo como un pueblo de dura cerviz, porque no comprendían, no entendían los propósitos de Dios, sino en vez de estar entendiéndolo, estaban quejándose de todo lo que estaban viviendo. Pero en medio de cada prueba, Dios estaba venciendo con ellos. Estaban recién saliendo de Egipto y la primera pelea que tuvieron, tenían un ejército detrás persiguiéndolo y lo iban a buscar para matarlos.
No lo iban a buscar para volver a apresar, los querían volver a matar. Entonces ya tenían la presión de huir ante una posibilidad de morir a manos de los soldados de Egipto. Pero por otra parte, también llegan frente a un mar que parecía ser imposible cruzar. Eran miles de personas queriendo cruzar el río y se llegan estancados y aquí morimos, dijeron, aquí ya vamos a perecer. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, golpea las aguas y las aguas se dividieron en dos. O sea, Dios hizo algo sobrenatural en medio de todo ese proceso. Pero ni aún esos milagros sobrenaturales volvieron a cambiar la mente de las personas. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Que la gente se levantase y creyese en el Señor sin cuestionar a lo que Él estaba llamando. Y aquí es cuando vemos que la fe no se trata solamente de creer, sino de obedecer para que eso pueda acontecer o pueda ocurrir. Todos podemos decir que creemos en Dios, pero la fe está ligada sí o sí a las obras. Está ligada sí o sí a la acción a que podamos ejecutar, que podamos llevar a cabo lo que estamos creyendo de parte del Señor. Y así la Biblia habla de muchas veces en que Dios se manifestó sobrenaturalmente con su gente, con sus hijos, con sus siervos, solamente por el hecho de obedecer sin cuestionar el proceso en el que estaban pasando. Si no, pregúntenle a Noé cómo él creyó en medio para construir un arca en un lugar que nunca antes había llovido. Y además, Dios le dijo construir el arca, pero no le dijo que lo iba a manejar, que lo iba a controlar. Simplemente le dijo, construílo. Y le dio las instrucciones para hacerlo. Y tuvo que tener su fe por 100 años aproximadamente, fortalecida en una palabra para ver la promesa de Dios cumplida en todo ese proceso. Entonces vemos que este hombre, a pesar de no creerlo, creyó en el Señor. Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac para sacrificio, no lo cuestionó. No lo cuestionó, sino que él llevó y lo presentó, pero tenía la fe de que Dios iba a suplir en medio de él una ofrenda. Una ofrenda para presentarlas ahí. Cuando salió Josué a conquistar Jericó, y Dios le dice, da vueltas a las murallas, da vueltas a los muros de Jericó y comiencen a hacer esto, comiencen a marchar en silencio, con música, y si ellos obedecieron. No cuestionaron siquiera, Señor, ¿de verdad se va a caer con un trompetazo? Señor, ¿de verdad los muros se van a caer dando vueltas? ¿Será que va a ser así? Ellos obedecieron. Ellos obedecieron. También podemos ver que cuando Elías estaba con la viuda de Sarepta, durante un proceso de sequía, Dios envía un profeta a esta viuda y aunque la viuda tenía un poco de harina y de aceite, esta mujer obedeció la palabra que se entregó el profeta y compartió lo poco y nada que ella tenía y fue así también ella bendecida y todo lo que estaban a su alrededor, porque obedeció a algo que parecía ilógico y creyó en el Señor. También cuando Pedro, alguien profesional en cuanto a la pesca, sabía cómo hacer, trabajaba, sabía qué hora tenía que salir a pescar, sabía cómo tenía que tirar la red, sabía cómo era el oficio. Jesús lo ve y le dice, echa boga mar adentro y tira la red. Ya lo hemos hecho muchas veces, pero que en tu nombre lo voy a hacer. En tu palabra yo voy a echar la red. Y cuando él lanza la red, dice que ya eran tantos los peces que no se podían contener y las redes se rompían. Pero Pedro, más que cuestionar lo que estaba pasando, obedeció. No le dijo, Señor, no creo si yo ya intenté. En tu palabra lo voy a hacer. Porque tú lo dijiste, Señor, es que yo lo voy a lograr. Es que yo lo voy a realizar, que voy a lanzar la red. Y él obedeció y recibió esa recompensa. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención y me impresiona mucho es la fe de María, la madre de Jesús. Imagínense que se presente un ángel y le diga, ¿sabes qué, María? En tu vientre vas a cargar al Salvador del mundo. Vas a quedar con la semilla para el nacimiento del Salvador del mundo. Y ella lo único que dice fue, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
le dijo al ángel que se le presentó en ese momento. Pero se imagina que el ángel le habría dicho a María, ¿sabes qué, María? Vas a tener un bebé, pero ese bebé ese vientre va a morir en la cruz, lo van a apiedrar, lo van a golpear, le van a escupir, van a colocar una corona de espinas en su cabeza, lo van a bofetear y va a morir a los 33 años. ¿Qué habría dicho María? ¿Qué habríamos dicho nosotros en posición de ella? Señor, ¿para qué me vas a dar algo que va a morir? Señor, ¿para qué me vas a dar algo por lo cual voy a sufrir? Señor, ¿por qué voy a tener que llevar a cabo este ministerio, este llamado, si voy a tener que pasar todos estos problemas, todas estas dificultades? Y es porque en nosotros está muchas veces la incertidumbre de lo porvenir, de lo que no está preparado, de lo que no tenemos bajo control para nosotros y de los imprevistos que están pasando. Pero en medio de todos los imprevistos sabemos que siempre hay un Dios que nada sale de su control, y cuando Él te llama por algo y tú obedeces a ese llamado, Dios se va a encargar de darte la victoria aún en los momentos más negros, aún en los momentos más difíciles. Él te va a dar la victoria. ¿Alguien acá todavía? Porque Dios, si te llamó, te va a dar todas las herramientas, te va a dar todas las cosas para llevar a cabo lo que tú necesitas para ese llamado. Entonces viene este proceso, y poniéndonos en este lugar de este pueblo que salió, lo que más le costó al pueblo es que si bien ellos salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos internamente. Ellos salieron de un lugar físico, pero aún así, dentro de sí no había salido en su mente la mente de esclavos, la mente de miseria, la mente de ser escasos. De ellos no había salido eso. Y por eso lograron entrar a la tierra prometida, porque ellos no pudieron cambiar sus pensamientos. Ellos no pudieron tomar las promesas de Dios y moverse sobre ellas, sino al contrario, se estaban quejando constantemente. Entonces, una de las cosas que causó en ellos estas dificultades fueron justamente sus pensamientos. Fueron justamente las estructuras que ellos venían cargando de hacia atrás. Cuando le contaba recién de que cuando Moisés estuvo en el monte con el Señor, abajo estaban construyendo dioses. ¿Quién le enseñó al pueblo a construir estos dioses? ¿Quién le enseñó a hacerlo? ¿Cómo sabían ellos si ellos incluso era el pueblo de Dios? Y la verdad es que ellos, si bien eran el pueblo de Dios, estaban insertos en un sistema de Egipto y que era un pueblo politeísta, o sea, un pueblo que creía en muchos dioses. Y tenían dioses para todo. De la fertilidad, de la tierra, del ganado, del sol, de la estrella, de la muerte, de la vida y un montón de cosas. Para todo hacían dioses, con los animales, para todo. Entonces ellos vinieron a ser dioses porque estaba inserto en ellos esa estructura o esas cosas que ellos venían arrastrando de atrás, desde Egipto. Y ellos comenzaron a hacer y a replicar lo que venían trayendo de atrás hasta ese momento. Entonces, en ese proceso fue cuando Dios se les revela a ellos de muchas formas, con muchos milagros, y siguen en lo mismo. Entonces le dice: pueblos de dura cerviz. Isaías 55, versos 8 y 9. La Biblia nos enseña acerca de aquellos los que son nuestros pensamientos, o los pensamientos del Señor y nuestros. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego en el Proverbio 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, ten una acción de lo que tú estás creyendo en el Señor, y tus pensamientos de quizás de ansiedad, tus pensamientos de no tener control en las cosas, tus pensamientos de desesperación, la angustia, todo eso van a enderezarse con el Señor por el hecho de confiar primeramente en Él. Una vez vino un profeta y compartió una palabra y que me marcó mucho cuando estaba en Puente Alto, y dice:
¿A alguien le ha dado un consejo acá que le dice, escucha tu corazón? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Escucha tu corazón, porque tienes que actuar y moverte en lo que diga tu corazón. Tienes que escucharlo. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Entonces, cuando le vuelvan a decir, escucha tu corazón, tienes que decirle, apártate de mí, Satanás, te reprendo. Porque engañoso es el corazón. En cambio, ¿qué debemos hacer? Lo que está en la palabra del Señor, buscar dirección en Él. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y más encima dice, y perverso. O sea, es engañoso más que cualquier cosa y además es perverso. ¿Cómo puede ser así el pensamiento del hombre? Porque así se ve cuando es comparado con los pensamientos de Dios. ¿Qué va a decir nuestro pensamiento en medio de la tribulación o la angustia? Déjalo. No sigas. ¿Qué nos va a decir nuestro pensamiento, nuestro corazón cuando estamos enfrentando un problema? Yo te entiendo. Te va a decir, tú no te mereces esto. No mereces que te hablen así. No mereces que alguien te levante la voz. No mereces que alguien te hable de esa manera. Tienes que actuar de una manera diferente. No lo están haciendo bien los otros. Tú estás bien. Pero los pensamientos en ti tratan de avalar algo que no entendemos humanamente porque los caminos del Señor siempre son más grandes. ¿Están acá todavía? ¿Amén? Entonces, y los pensamientos nuestros nos van a incentivar a hacer lo contrario. Cada vez que nos ha tocado o nos hemos equivocado en la vida, o hemos caído, hemos tocado fondo, normalmente vienen acompañados antes de la caída de pensamientos que avalan lo que estábamos haciendo. ¿O no? Es que yo lo hice porque estoy cansado. Yo lo hice porque ya estaba agotado la misma situación, por eso actué de esa manera. Entonces los pensamientos vienen a bombardear nuestra mente, nuestro corazón, para hacernos cambiar de rumbo al cual Dios había trazado para nosotros en medio de todo este proceso. Sin embargo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Por lo tanto, es tiempo que dejemos de escuchar nuestro corazón, nuestros pensamientos y comencemos a escuchar a Dios lo que nos está diciendo sobre nuestras vidas y sobre lo que estamos pasando. ¿Estás viviendo adversidad? Persiste, persevera. ¿Estás teniendo dificultad? Persiste, persevera, lucha, porque vas a tener victoria en Cristo Jesús cuando permaneces. Cuando tú sigues la carrera. Esta carrera no se trata de rapidez, se trata de resistencia. No es quien llega primero, es quien resiste hasta la meta. Es quien llega hasta el final. El que aguanta, el que sigue luchando y sigue creyendo a pesar de que sigan los problemas, de dificultades. Me encanta uno de mis versículos favoritos, es cuando Sara dice que Sara creyó a Dios porque sabía y creyó que iba a tener su hijo Isaac, a pesar que era anciana, a pesar que era viejita, porque sabía que el que le había prometido eso era fiel. Y ella se firmó de esa promesa en Dios no por su condición física, no por la edad que ella tenía, sino porque sabía que el que le había dado esa promesa era fiel. Y si aún ella iba a morir en esa condición de ser viejita, ¿no? ¿Verdad? Sabía que Dios iba a ser fiel en cumplir lo que había prometido. Iglesia, quiero decirte que el Dios que te ha prometido que está y te ha traído acá es fiel para llevarte a tu propósito. Es fiel para llevarte hasta el final. Y si Él comenzó una tarea contigo, la va a terminar. Si Él comenzó un proceso contigo, no importa lo que estés pasando, no importa la adversidad, no importa el diario que se ha levantado contigo, Él va a ir contigo hasta el final. Él va a ir contigo hasta el último. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Porque el que lo prometió es fiel. Diga conmigo, mi Dios es fiel. Y por eso nos gozamos, porque Él es fiel aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de nuestras equivocaciones. Él sigue siendo fiel. En medio de las dificultades, Él sigue siendo fiel en nosotros. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, el ocuparse de las cosas de la carne, de los pensamientos de la carne, ¿verdad?
es muerte, pero el ocuparse del espíritu, de los pensamientos de Dios, es vida y paz. Y luego habla acerca de los pensamientos acerca de Dios para nuestras vidas. Salmos 139, 17 y 18. Salmos 139, 17 y 18. Dice, cuán precioso me son, oh Dios. ¿Qué dice? Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Mire qué hermoso. Los pensamientos de Dios son tan maravillosos para nosotros que Dios no está pensando en la dificultad de nosotros, está pensando en lo que nosotros vamos a alcanzar a través de ese proceso, lo que estamos viviendo. Jeremías 29, 11 también habla más acerca de esto. Jeremías 29, 11. Porque yo sé, ¿qué dice? Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. No lo dice el escritor, no lo dice el escritor de ese capítulo de la Biblia. ¿Quién lo dice? El Señor, lo dice Jehová. Pensamientos y no de mal, para daros ¿qué? ¿Qué esperas? ¿Qué fin estás esperando para tu vida? ¿De bendición? ¿De prosperidad? ¿De restauración con familia? Esos son los pensamientos que Dios tiene para ti, para que tú puedas alcanzar y llegar a aquello de esos fin que tú estás esperando en el Señor. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, de bien, de restauración para nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cada vez que nosotros nos acercamos de Dios, tenemos esa capacidad de poder entender los pensamientos que Dios tiene para nosotros, que son pensamientos de bien, que son pensamientos de bendición, que son pensamientos de avance, de conquista y no de derrota. Y luego, y por último acá está Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Está por ahí la TLA, Claudito, de ese mismo versículo? La NTV dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Qué grandes son los pensamientos de lo que todo Él tiene para nosotros. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, porque humanamente quizás no lo podemos comprender. Humanamente quizás no lo podemos entender siquiera. Pero para aquellas cosas de Dios no se tiene que razonar humanamente, sino que tiene que obedecer. Se tiene que creer y comenzar a accionar. Por lo tanto, cuando Dios nos llama a algo, tenemos que movernos en fe. Y este año, para que podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, es necesario que accionemos la fe en el que estamos. Es el año donde tenemos que accionar nuestra fe, de poner en práctica lo que creemos, lo que hacemos. Mire, la esterilidad es un diseño diabólico, ¿usted lo sabía? Dios no creó personas estériles. Dios no creó nada que fuese estéril. Dios creó todo con la capacidad de multiplicarse. Dios creó todo, por lo tanto, la esterilidad es un diseño diabólico, es un diseño que no es para nuestras vidas, es un diseño que no está para nosotros. Para nosotros está el diseño de la multiplicación, porque la multiplicación es la que trae bendición hacia las personas. Multiplicación en todas las áreas de tu vida, en familia, en finanzas, en restauración, en la iglesia, con los hijos. ¿Usted sabía de que la natalidad hoy en día en el mundo está siendo de las más bajas de la historia? Y hay estudiosos que dicen que en Europa los musulmanes van a comenzar a tomar posesión de reinos, de gobiernos, de la política, porque los musulmanes se están multiplicando como cual
abuelitos antiguos cuando tenían 7, 8, 10 hijos. ¿Cuánto es el promedio de hijos que tienen ahora? 1, con suerte, ¿cierto? Excepto nosotros que somos anormales. Dice. Somos musulmanes, hermano, esa es la verdad. Creemos en Alá. No, mentira. Y resulta que ahora la gente prefiere tener mascotas antes que hijos. Humanizan a los animales. Nosotros conocimos una persona que, mire, no es porque me lo dijeron, lo publicó en Facebook. Cuando se le murió su perro, dijo, te amaba más que a un hijo. Te amaba más que a un hijo. Entonces hay personas que están humanizando los animales, entonces ya no tienen descendencia. Hay países que ya en las mujeres, la edad de las mujeres está siendo tan alta que ya no están teniendo hijos porque se dedicaron a vivir su vida, sus sueños de alcanzar sus proyectos, de alcanzar sus cosas, de alcanzar sus metas personales, que está bien, ¿verdad? Pero han cerrado la puerta a la multiplicación. Belén tenía una amiga hace años atrás de un trabajo en donde ella postergó todas sus sueños de ser mamá. ¿Cierto, amor? Y ya tenía cerca como de 37, 38 años cuando dijo, ahora sí quiero intentar ser mamá. Porque primero estudió, trabajó, se compró su casa, se compró su vehículo, compró sus cosas, pasó mucho tiempo y después al último dijo, ahora sí voy a empezar a tener familia. ¿Y qué fue lo que pasó? No pudo tener familia. Porque se dio cuenta y comenzó a tomar tanta pastilla, tantos métodos anticonceptivos para no tenerlo, que cuando llegó el momento en que ella quería hacerlo, ya tenía mucho daño en su cuerpo y no pudo tener familia. Porque la multiplicación trae bendición. Uno a veces piensa primero en el proceso que significa el ser un hijo. La mayoría de la gente dice, no quiero tener un hijo porque significa pañales. Significa horas de sueño menos. Significa estar con el bebé. A mí me encanta salir y no voy a poder salir porque voy a estar con un bebé. Nosotros nos encanta viajar y no tenemos ningún problema. Tenemos 4 y viajamos con ellos para todas partes. Pero la gente tiene pensamientos en su mente que le dice, no, es muy difícil, no lo va a lograr. Preocúpate primero de tus estudios y tus cosas. Después puedes tener familia. ¿Usted ha conocido gente así? Hoy en día está siendo más común de lo que se espera, de lo que era muchos años atrás. Entonces la gente, por sus pensamientos, se detiene a hacer cosas. No me voy a hacer más por Dios porque no voy a trabajar más en la iglesia porque no voy a moverme más en el ministerio porque no voy a tener hijos, no voy a hacer más familia por lo que significa esto. Pero cuando Dios te da una promesa, Dios no te pide que entiendas o no te da un por qué. Dios no te dice que midas las consecuencias o midas lo difícil que es, sino al contrario. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo al igual que estuve con Moisés. Así como estuve con él, voy a estar contigo todos los días. Todos los días. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, sal de la comodidad, sal de lo que te mantiene quieto en ese asiento, en esa silla o en ese momento y comienza a esforzarte. Y luego Dios se lo repite 3 veces y le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero después se lo da como una orden, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabes por qué se lo dijo? Porque sabía que al entrar a la tierra prometida iba a tener luchas. Sabía que cuando iba a poner un pie en la tierra, lo primero que iba a hacer era luchar contra una muralla fortificada.
sabía que en medio de todo ese proceso tenía que luchar con muchas cosas. Entonces, ¿sabes qué quiero decirte, iglesia? Que este tiempo no es tiempo de retroceder, no es tiempo de parar. Tú portas un gen de multiplicación y de crecimiento que no lo puedes parar, porque es tan grande lo que tú portas de Dios que si tú lo detienes, eso de Dios no se va a manifestar para aquel que lo necesite. Pero hoy en día yo siento que Dios está diciendo, iglesia, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo en medio de tu proceso. Dios está contigo en medio de tu tribulación. Dios está contigo en medio de tu adversidad. Dios está contigo en medio de tus problemas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo, en medio de tus finanzas que están en contra. Yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el que está prometiendo esforzarnos es fiel. El que nos está prometiendo para que avancemos es fiel para nosotros. Es fiel. ¿No nos prometió el Señor un evangelio fácil? Al contrario, siempre le dijo Jesús a sus discípulos, en el mundo tendréis muchas bendiciones. ¿Qué les dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestra fe, nuestra esperanza no debe estar en las tribulaciones que estamos pasando. No debe estar nuestra fe posicionada en la angustia que estamos sintiendo en este tiempo. En lo difícil que está siendo. Nuestra fe debe estar en la promesa más grande quizás que está en la Biblia. ¿Sabes cuál es? Cuando Jesús partió y ascendió después de morir, y cuando resucitó dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. ¿Y sabe qué? Yo creo que es una promesa más grande para nosotros. ¿Estás solo? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes afligido? Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Yo estoy contigo hasta el último día. Siente que el mundo te ha abandonado, el Señor no te ha abandonado. Siente que en tu proceso ha sido difícil, el Señor está contigo. Aun cuando nos equivoquemos y cometamos errores, el Señor está con nosotros. Y quiero compartir esta palabra, iglesia. Quiero compartirte esto para que entendamos que quizás durante el año, algunos ya empezamos con harto round. Yo creo que desde el 1 de enero nos tocó subirnos al ring. ¿Cuántos boxeadores se subieron al ring este año? ¿Sabe qué? Ayer, después de un culto glorioso, llegamos a la casa y estaba toda la cocina inundada. Fue una filtración que salió debajo de la tierra. Así. Yo creo que algo Dios me quiere decir con el agua, porque ahora que estoy haciendo memoria, cuando se cortó la luz, ese día del apagón que hubo acá a nivel ciudad, en la oficina donde yo trabajo aquí en la Florida, el piso de arriba, a los amorosos de arriba dejaron la llave corriendo. Entonces cuando la bomba volvió a energizarse, estuvieron horas el agua corriendo y se rebalsó el agua y le inundó todo el piso. Y se filtró el agua, ¿y a quién le cayó? A este servidor que me está viendo acá. A la oficina donde estaba yo. Y justo ese día, no sé por qué, por esas cosas la había, y nunca antes lo había hecho. Saqué el computador que yo estaba trabajando porque seguía haciendo unas cosas en casa cuando volviera la luz. Y lo saqué. Y cuando llego, estaba todo inundado el escritorio, mojado, la impresora, los monitores, todos los papeles que tenía ahí, los documentos, todo mojado. Pero gracias a Dios pude sacar los computadores con los que estaba trabajando. Y le dije, mira qué bueno el Señor, mire, se infló un poco el escritorio, pero el piso, pero salvé muchas más cosas. Entonces yo creo que algo Dios me quiere decir con el agua, con las filtraciones, no sé, algo me quiere decir el Señor. Pero ¿qué hicimos? ¿Saben qué? Ya, listo, cortamos el agua y seguimos avanzando. Dios no nos va a robar la bendición. Y comenzar un culto con una presencia de Dios maravillosa en medio nuestro, que nos respalda, que nos bendice, eso no tiene precio. En medio de las filtraciones, Dios está conmigo. En medio de tu prueba, Dios está contigo.
la verdad. Justo Pedro estaban en el sur, estaban justamente con Kat, estaban en nuestra casa, estaban pasando unos días allá, y nos dice, pastor, ¿sabe qué? Como que suena como que hay agua aquí, al lado del pozo. Y me manda un video y la tremenda poza alrededor. Y se había justamente roto unas cañerías, unas válvulas, donde comenzó a salir agua. Así que yo creo que el Señor me está diciendo que vamos a rebosar del Espíritu Santo. Es que no se explica de otra forma. Yo con Belén conversábamos y decía, este año no vamos a buscar estar llenos, vamos a buscar estar rebosando del Espíritu Santo. No te conformes en este año con decirle, Señor, quiero que tú me llenes. Quiero que mi copa rebose del Espíritu, que comience a salir, comience a brotar las aguas de mi vida y que otros más puedan tomar de eso. Y es tercera filtración, ¿en cuánto? En 2 meses. Mucho, ¿cierto? Señor, si hubiera filtraciones naturales, Señor, que haya un pozo en este lugar que comience a brotar sobre este lugar del Espíritu Santo, sobre todo aquel que necesite. Pero ¿sabes qué? Podemos tener dificultades, pero no nos vamos a detener. Podemos tener adversidades, pero no nos vamos a detener. Amada iglesia, quiero decirte, es tiempo de accionar en lo que estamos creyendo. Es tiempo de accionar en lo que estamos creyendo en el Señor. Es tiempo de movernos por lo cual hemos creído. Si Dios ya comenzó a darte una palabra de que vas a ser un emprendedor, lánzate, en el nombre de Jesús. Si Dios te dijo que vas a ser un empresario, comienza a vender. Cuchuflí, huevo de Pascua, huevito de chocolate, lo que sea, sal a vender. Me gustó mucho porque el otro día Freddy con Jimena nos dijo, compramos un horno y estamos comenzando a hacer cositas para vender, para comenzar a vender a la gente. ¿O no? ¿Sí no es así? Y Dios comienza a bendecir cuando está eso. Y los quequitos que usted comió ayer están hechos en ese horno. Los que vinieron ayer, ¿se acuerdan? Este tema ahora es creer. Y esto es para los valientes. Para avanzar. A pesar que la cosa es en mi contra, a pesar que las dificultades se vayan moviendo, que estén a favor de muchos, yo voy a seguir creyendo. Porque el que me lo dijo es fiel. Entonces, amada iglesia, quiero que diga conmigo, mi Dios es fiel. Ahora diga conmigo, yo porto una semilla y me voy a multiplicar. Hoy quizás está haciendo una semilla y no estás viendo que algo crece, no estás viendo que crece un fruto, no estás viendo que crece un árbol. Pero quiero decirte, si estás acá, tus raíces están afirmando, tu semilla está afirmándose con raíces en la palabra de Dios. Se está fundamentando en la fe en el Señor y cree, sigue alimentando aquella semilla, sigue regando esa semilla, porque más pronto que tarde vas a comenzar a ver cómo Dios comienza a sacar un renuevo. Y si ves que la vida te cortó y te sacó de raíz, que tú pienses, hay un renuevo, dice la Biblia, y comienza a brotar aún de lo que parecía cortado. ¿Sabes lo que es el renuevo? Cuando un tronco se corta y comienza a salir del tronco cortado, nuevamente comienza a florecer. Eso es el renuevo. Y hay renuevo de Dios preparado en esta iglesia para las personas que un día creyeron que no van a poder avanzar, que dijeron, yo me equivoqué, yo no voy a poder hacer las cosas. Quiero decirte, hay un renuevo de Dios sobre tu vida. Lo que el diablo te quiso cortar, Dios va a hacerlo florecer nuevamente. Lo que el diablo te hizo que menguara, Dios lo va a hacer florecer, lo va a hacer crecer. Vas a dar fruto abundante, vas a dar fruto al 100%, y nos vamos a mover, porque el que me prometió eso es fiel. El que prometió aquellas cosas es fiel. Mi Dios es fiel. Amén.